Buenos días, me llamo Mónica, soy miembro del Departamento de Formación de NPSIS y vamos a ver en esta sesión de hoy la utilización de los espacios en las líneas de medición. Les ruego que tengan los micrófonos cerrados porque si no se oye mucho ruido de fondo y si tienen que preguntarme algo o lo que sea, pues ya lo abrirán, pero de momento por favor manténganlos cerrados. Los espacios es un concepto de Presto que lleva existiendo ya más de 10 años, pero que por la experiencia que tengo con los usuarios es algo que todavía no se conoce demasiado. Hasta ahora, cuando se hacen los presupuestos y se introducen líneas de medición, normalmente lo que se suele hacer es que se introducen las líneas de medición y en la casilla comentario o en otras casillas que pueden ser planta o zona, pero que antes no existían tampoco, se va introduciendo, normalmente es en el comentario, en la zona a la que pertenece la línea de medición. Entonces, así es como se van realizando los presupuestos tradicionalmente, indicando en el comentario a qué zona pertenece esa línea de medición. A la hora de imprimir este presupuesto, cuando sacamos el informe de presupuesto y mediciones, las líneas de medición salen impresas con el comentario. Claro, normalmente la gente suele rellenar solo uno, como ven aquí, y luego ya no ponen nada más porque se entiende que todo esto también es de cimientos y luego aquí ponen el siguiente comentario diferente. El problema de hacer esto así es que cuando queremos analizar el presupuesto de otra forma, tenemos que trabajar mucho para poder reorganizarlo, ya que a través del comentario, aunque Presto puede sacarnos subtotales y analizarnos un montón de información, a través del comentario no podemos hacer lo mismo que podríamos hacer si esto lo hubiésemos hecho con los espacios. Los espacios, como les digo, es algo que existe desde hace ya más de 10 años. La primera vez que surgió esto fue en el Presto 10. Lo que pasa que no se llamaban espacios, se llamaban actividades. Y a lo largo del tiempo han ido mejorando sus funcionalidades y ampliándolas. Y actualmente son algo realmente que si se quiere trabajar más cómodamente con Presto es bastante importante utilizarlo. El Presto utiliza los espacios en todas las líneas de medición y son imprescindibles. Si nosotros introducimos líneas de medición sin espacios, la línea de medición se anula. ¿Ven cómo se ha puesto esto de color gris? Eso significa que la línea de medición está anulada y no cuenta para nada en nuestro presupuesto. Por eso es imprescindible que todas las líneas de medición estén asociadas a un espacio. Y cuando nosotros hacemos un presupuesto desde cero, el Presto asocia esas líneas de medición a un espacio genérico que es el espacio 10. Si le queremos sacar partido, nosotros definiríamos estos espacios y asignaríamos esas líneas de medición a esos espacios. Hay otro tipo de presupuestos que también suelo encontrarme. Vamos a ver este, por ejemplo. Y es cuando se quiere imprimir el presupuesto separado, por ejemplo, de esta manera. Se quiere separar por un lado la vivienda 1 y por otro la vivienda 2. Y entonces, ¿qué suelen hacer? Suelen crear un par de capítulos y dentro del capítulo de vivienda 1 hacen todo un presupuesto con sus capítulos y sus partidas. Y dentro de vivienda 2, pues el mismo presupuesto, otra vez con nuevos capítulos y nuevas partidas. Se duplican códigos. Si esto tiene subcapítulos es todavía más complicado, hay que duplicar muchísimo más. Y todo porque a la hora de imprimir queremos sacar los resultados separados por vivienda 1, vivienda 2 o simplemente no por imprimir, sino porque lo queremos analizar aquí en totales. Este tipo de presupuestos se podrían solucionar utilizando los espacios. Para eso tendríamos que asignarle a cada línea de medición el espacio correspondiente. En la ventana
ver presupuesto espacios, podemos definir los espacios que necesitamos para nuestro presupuesto. Ahora mismo aquí tenemos definido simplemente un espacio genérico, que es el espacio 10, al que están asociadas todas las líneas de medición. Si yo quisiese dividir este presupuesto en zonas, por ejemplo, en zona A y zona B, yo podría haber creado un espacio que llamaría zona A y un segundo espacio que llamaríamos zona B. Los códigos de los espacios podrían coincidir con los resúmenes. Son 24 caracteres alfanuméricos, pueden ser los que nosotros queramos. No tienen por qué ser los códigos creados por defecto de Presto. Y a partir de que hubiésemos dado de alta los espacios, empezaríamos entonces a rellenar nuestras líneas de medición. Simplemente introduciríamos las líneas de medición de la forma normal, pero le indicaríamos a qué espacio pertenece. Si yo tengo estas líneas de medición de la zona A y estas en la zona B, al teclear las líneas de medición iríamos introduciendo aquí el espacio correspondiente. Si, por ejemplo, yo tengo esta línea de medición y la mitad es de la zona A y la otra mitad de la zona B, pues yo ahora mismo que ya la tengo escrita puedo desdoblarla para no tener que escribirla de nuevo y asigno zona A, zona B. Y así iríamos haciendo toda la asignación de espacios a la hora de introducir las líneas de medición. Presto me va a decir entonces qué importe tiene mi presupuesto en la zona A y qué importe tiene mi presupuesto en la zona B. Y qué partidas están asociadas a la zona A y qué partidas están asociadas a la zona B. También desde aquí puedo ver las mediciones que contiene cada espacio. Ahí está. Presto hace subtotales de forma automática por espacios. Eso se configura en la ventana de propiedades de la obra en cálculo. Por defecto viene para hacer los subtotales por espacios. Estas son las propiedades de la obra, cambian para cada obra. Entonces, si yo en este presupuesto he configurado que no haga subtotales por espacios, no me los está haciendo. Por defecto, a no ser que yo lo cambie, viene configurado para que lo haga por espacios. En ese momento, él ya va haciendo una serie de subtotales por espacios. Si las líneas de medición no están ordenadas, pues entonces tendremos varios subtotales. Podemos ordenar estas líneas de medición manualmente. Yo puedo coger estas dos líneas de medición y colocarlas en su posición, pero lo más conveniente es ordenarlas de una forma ya automática para hacerlo en todo el presupuesto de una sola vez. Eso lo podemos hacer desde herramientas, mediciones, reestructurar. Aquí le podríamos decir que queremos ordenar nuestras líneas de medición en base a hasta 3 criterios. En este caso es en base a los espacios y le puedo pedir ya que, según me las ordene, me cree los subtotales automáticos. De esa manera, todo mi presupuesto está ordenado en espacios y todos los subtotales aparecen ya organizados. Se pueden hacer subtotales por varios criterios. Él me lo pregunta. A la hora también de ordenar, me pregunta si quiero ordenar por varios criterios. Existen otras columnas en las líneas de medición que podemos rellenar. Yo he utilizado el espacio escribiendo zona A, zona B,
pero nosotros tenemos también columnas para planta, zona, comentario. El espacio puede ser lo que queramos. Puede ser calles, pueden ser vivienda 1, vivienda 2, como necesitemos analizar ese presupuesto. Incluso podríamos crear espacios para hacer diferentes opciones de presupuesto. Yo podría querer considerar cómo quedaría este presupuesto si tuviésemos dos opciones en esta partida, pues dos precios diferentes, por ejemplo. Entonces, tendríamos dos partidas. Tendríamos ahí estos dos forjados. Este forjado pues llevaría otro precio. Y yo podría hacer que el presupuesto contase con este o con este a través de las líneas de medición. Podría definir los espacios como opciones. Entonces podría tener una opción 1 y una opción 2. De esta forma yo le podría decir que la línea de medición de este forjado pertenece a la opción 1 y la línea de medición de este otro forjado pertenece a la opción 2. Si lo observamos ahora mismo el presupuesto, las dos partidas están contando. Voy a cambiar la medición para que sea diferente. Están contando las dos partidas, pero yo puedo anular los espacios. Yo puedo ver cómo queda mi presupuesto si tengo en cuenta un espacio o no le tengo en cuenta. Para eso, desde la ventana de espacios, nosotros podemos ponernos en el espacio y con el botón derecho del ratón decirle estado gris. De esa manera consigo que ese espacio quede anulado y ahora mismo este presupuesto sería el presupuesto que yo tendría si tuviésemos en cuenta la opción 2. Si lo quiero cambiar, lo que tengo que hacer es anular el espacio de la opción 2 y hacer que cuente el espacio de la opción 1. De esa manera cambiamos nuestro presupuesto. Entonces los espacios no solo se utilizan para dividir el presupuesto y poder imprimirlo por trozos, sino también para tener diferentes opciones en este presupuesto. También podríamos listar esa información de los espacios en esta ventana. Hay, por ejemplo, el presupuesto que les enseñé de la vivienda, lo podríamos reorganizar de la misma manera. Podríamos ir indicándole qué parte de la partida es de la vivienda 1 y qué parte es de la vivienda 2. Y de esa manera podríamos tener analizadas las dos cosas sin tener necesariamente que crear un montón de capítulos y subcapítulos. Voy a abrir un presupuesto que ya tiene los espacios asignados. En este presupuesto tenemos creados varios espacios, que son estos de aquí. Desde aquí yo, como les dije, puedo controlar cuánto es el presupuesto en cada uno de estos espacios. Puedo saber qué partidas hay asociada a cada espacio. Y puedo, si lo necesito, ver cómo quedaría este presupuesto sin tener en cuenta esta planta. Veo entonces el presupuesto sin la planta 1. Y de esta manera lo tengo con la planta 1. El número máximo de espacios que podemos generar es de 9.999, pero no se pueden generar subespacios. Si yo necesito dividir mi presupuesto tal y como está aquí en planta 1 y en el salón de la planta 1, necesito hacer dos espacios de esta manera. Hay otra forma de dividir, como les dije antes, que sería a través de las otras columnas de mediciones. Nosotros podríamos utilizar las columnas de planta y zona para tener una segunda o una tercera división.
pero a la hora de imprimir por espacios, él no va a tener en cuenta estas columnas, lo que va a tener en cuenta es el espacio. Entonces, si lo queremos siempre por espacios, tendremos que hacer subdivisiones dentro de los espacios. ¿Cómo podríamos sacar esta información por impresora? Bueno, pues en informes, presupuesto y mediciones. El informe normal de presupuesto y mediciones, que es el que vimos antes, tiene una pregunta que es si queremos ver las líneas de medición y si queremos verlas con el código del espacio. Si yo activo esto, veo entonces aquí cómo salen las líneas de medición y aquí al lado el código del espacio, que en este caso es este nombre. Pero hay informes propios de los espacios. Los tenemos aquí en presupuesto y mediciones y tenemos, por ejemplo, este que es mediciones por espacios. Este informe me pregunta cuál es la máscara del espacio. Quiere saber si voy a imprimir todos los espacios o solo quiero alguno de los espacios. Si yo quisiese imprimir simplemente el espacio cimientos, tendría que escribir su código, que en este caso es cimientos, igual que está aquí. Si los quiero todos, dejo el asterisco. También puedo sacar información relativa al presupuesto, a la certificación, a la ejecución. Todo eso lo podemos elegir desde aquí. Le decimos si queremos ver las mediciones, los textos, los gráficos. Los gráficos le voy a decir que no, para que no salga demasiado grande. Y vemos cómo aquí sale nuestro presupuesto dividido por espacios. Yo sé ahora que tengo en línea de azotea, que tengo en planta 2. Y si voy avanzando, vamos a pedirle que nos saque textos. Y así reducimos las hojas. Ahí tendríamos todo lo de planta 2, ya empezaría con el techo y tendríamos planta 1 con sus líneas de medición. Tenemos también el presupuesto y mediciones, pero por espacios. En este caso, también nos pregunta por la máscara del espacio. Podemos también elegir un solo espacio o varios, dependiendo de la máscara que pongamos aquí. Pero como esto ya es el informe del presupuesto, tengo más opciones como decirle si quiero ver un presupuesto ciego o no, si quiero ver las líneas de medición, los textos. Vamos a pedirle que salga de esta manera. Y vemos cómo sale el presupuesto, pero de un aspecto diferente al que vimos al principio. Aquí sí que vienen las líneas de medición organizadas por espacios, sin necesidad de que yo las ordene, con su título. Y, como siempre, pues podríamos pedirle que saliese sin precios para tener un presupuesto ciego impreso, sin necesidad de sacar los precios. Y también podría pedirle que nos sacase las líneas de medición. De esa manera seguiría analizándolo por espacios, pero ya sin detallar las líneas de medición. Tenemos otro informe que ese ya haría referencia a varios criterios, como les decía antes, no solo al criterio de los espacios. Aquí tenemos organizadas las mediciones también por planta y por zona, que sería el informe de presupuesto con mediciones agrupadas. Si yo este informe lo genero pidiéndole que me agrupe por espacios, voy a conseguir una agrupación parecida a la de antes porque me está diciendo lo que tengo de cimientos y de planta 2. Pero yo puedo utilizar otras columnas para hacer las agrupaciones. Podría decirle que agrupe también por planta. De esa manera teclearíamos aquí planta. Y entonces ya el análisis sería diferente. Ya tendríamos aquí la agrupación por espacio y por planta, que en este caso coinciden los nombres porque está hecho de esa manera. Podemos pedirle que agrupe por planta y además por zona. Y ya haría otro tipo de agrupaciones en el que ya vendría el espacio, la planta y la zona. O utilizar solo la zona y no utilizar la planta. Podríamos haberle dicho que solo utilice la zona. Y ahí tendríamos el espacio y la zona.
Dependiendo de la información que queramos analizar, pues nos puede interesar rellenar más o menos casillas. Esto viene relleno en los presupuestos que se importan desde Revit. Con el módulo de Costit que comunica Presto con Revit, las mediciones se vuelcan directamente generando un presupuesto de Presto y los espacios se toman como los niveles del modelo de Revit en el código. En el nombre les pone el nombre que tengan de la planta. Pero además él puede rellenar el resto de datos porque viene esa información rellena de Revit y por eso podríamos tener líneas de medición muy analizadas a través de un montón de casillas que no hemos tenido que rellenar nosotros manualmente porque ya vienen volcadas directamente desde BIM, desde Revit, al utilizar la exportación de Costit. Esta información de espacios la podemos analizar también partida por partida y capítulo por capítulo. Tendríamos la otra ventana subordinada de espacios que ya nos daría información dependiendo de dónde estuviésemos puestos. En este caso es la información del pilar y aquí tengo cuánto tengo en la planta 1 y en la planta 2 y el dinero de la planta 1 y de la planta 2. Esto ya sería dependiendo de la partida en la que nos posicionemos. Y si estoy en un capítulo, pues entonces ya veo la información del importe de mi presupuesto para ese capítulo. Esta información se puede listar en la ventana de arriba para poder estar viéndolo en general para todos los capítulos y no tener que estar trasladándonos de uno en uno. Eso lo podemos hacer a través de estos dos desplegables que se llaman campos múltiples. Lo voy a hacer en la ventana de árbol. Y lo que vamos a hacer es pedirle, como estábamos viendo antes, la cantidad presupuestada. Entonces le pedimos cantidad presupuestada. Estamos a nivel de capítulos, no se ve cantidad porque a nivel de capítulos no puede enseñarme metros cuadrados sumados con metros cúbicos. Lo que vemos es el análisis de los espacios con un número. Ese número es el que tienen asignados nuestros espacios. Cada espacio tiene un número asignado que se puede reorganizar y en base a ese número es como aparecerá la información listada de los campos múltiples. Si yo ya me introduzco en el nivel de partidas, ahí ya sí puedo ver información de la cantidad que tiene cada partida en cada espacio. Estamos viendo ahí. Podríamos pedirle que listase todo el presupuesto hasta el nivel de partidas y entonces tendríamos una visión general de las cantidades en cada uno de nuestros espacios. Si además de las cantidades deseo ver también los importes, le pido Press. Y de esa manera estaríamos viendo la columna de la cantidad y del importe una al lado de la otra. Si queremos vaciar una de las columnas, se vacía y estaríamos viendo simplemente la información de los importes para todo nuestro presupuesto. Si lo cerramos a nivel de capítulos, pues estamos viendo la información para los capítulos. Puedo venirme al menú Inicio, a Tablas y utilizar la opción de Exportar a Excel. De esa manera me llevo esta ventana directamente a Excel. Me llevo la ventana directamente a Excel y desde ahí podría ver el resultado en celdas de Excel y tratarlo pues como un Excel normal y corriente. Si ya no necesito estos campos, los desactivo. Y ahí ya no saldría ninguno de los campos de los espacios. Bien. En las líneas de medición, cuando estamos viendo el listado general de todas las líneas de medición, también podemos hacer filtros
para gestionar todas estas líneas de medición y poder localizarlas fácilmente. Cuando este listado de mediciones viene volcado desde un programa de Revit, suele ser un listado muy grande, pero con mucha información, y toda esa información la podemos gestionar desde la ventana general de mediciones. Los espacios se pueden filtrar directamente en esta desplegable de aquí. Le podríamos pedir que nos enseñase solo las líneas de medición del espacio techo, y de esa manera tendríamos a la vista solamente esas líneas de medición. Si le pedimos el asterisco, pues ya tendríamos otra vez todas las líneas de medición. Podemos filtrar, podemos localizar. Esto ya depende del conocimiento que tengamos del programa, pues se nos puede dar más fácil o más difícil el localizar algo en un listado bastante grande. Este no es excesivamente grande, no sé cuántas líneas de medición tiene esto, pero son 321, no son demasiadas, pero podría ser algo mucho más grande y que tendríamos que estar mirando así a ojo para encontrar lo que queramos. Tenemos opciones, como digo, a través de filtros y análisis de tablas para poder encontrar el dato que necesitamos, poder agruparlo y poder trabajar con él. Incluso una vez que lo tengamos, mandarlo a Excel de la manera que he enseñado antes. Yo, por ejemplo, podría estar viendo las mediciones de presupuesto y querer saber cuántos comentarios o cuántas zonas, por ejemplo, que hay menos, cuántas zonas diferentes vienen en este presupuesto, en estas mediciones. Una forma fácil de hacerlo es ponerse en la cabecera de la columna con el botón derecho y decirle que queremos filtrar por diferencias. Al hacer un filtro por diferencias, localizamos todas las diferentes zonas que hay en estas líneas de medición y me enseña pues que tengo 33 líneas asignadas a la zona cocina-comedor. Y tengo, por ejemplo, 10 a baño principal, 9 dormitorio. En lugar de estar viendo el listado enorme, con bastante dificultad, he hecho un filtro por diferencias en la columna zona y con esto puedo ya centrarme en lo que me interesa. Si me interesan las líneas, por ejemplo, del hall, que son 18, pues directamente con el botón derecho le digo que filtre por contenido. Y de esa manera he conseguido dejar en pantalla solo las líneas de hall y poder hacer lo que necesite con ellas. Ver su información, analizarla o incluso localizarlas en el presupuesto. Si yo hago un doble clic en esta línea de medición, el árbol se viene directamente a esa línea de medición para tenerla localizada. Quito el filtro, vuelvo a ver las 321 líneas. Puedo analizar un listado de otra manera, que sería desde inicio tablas, utilizando la opción analizar. De esta forma podríamos analizar una tabla en base a dos criterios. En este caso, esto está analizado en base al criterio de planta y al criterio de zona. Podríamos elegir cualquiera de los criterios de líneas de medición o podemos elegir uno solo. Yo puedo vaciar esto y en este caso está analizado solo por plantas, que coincide con los espacios y el análisis es mucho más sencillo desde aquí. Pero si no, podemos utilizar este análisis de tabla. Elegimos entonces ahora otra vez la zona. Me hace el análisis de esta manera. Me dice que de la planta 1 tengo estas zonas y de la planta 2 tengo estas otras. Si yo una vez que hago el análisis veo que lo que me interesa, por ejemplo, son todas las de baño de la planta 1, tico y acepto. Y él lo que hará será seleccionar todas esas líneas de medición. No las vemos porque están más abajo y lo que no vamos a hacer es ponernos a buscarlas así. Directamente, una vez que él las ha seleccionado, nos venimos al filtro por selección y conseguimos tener en pantalla las líneas que necesitábamos. Como digo, si se conocen los filtros y otras herramientas de Presto, es mucho más sencillo localizar la información que se tiene volcada, ya sea de conceptos o de mediciones.
El otro objetivo de esta webinar es enseñarles cómo podemos reorganizar este presupuesto. Muchas veces tenemos el presupuesto organizado de una manera, en este caso está con la estructura de capítulos de la base de Guadalajara, y nos solicitan que lo organicemos de otra forma. Claro, nosotros tendríamos que empezar a crear nuevos capítulos, mover las partidas de un sitio a otro. Para eso tenemos en Presto unas herramientas. Tenemos las herramientas de árbol que reestructuran nuestro árbol por partidas y por mediciones. La reestructuración por partidas se basaría en un campo que esté asociado a los conceptos y la reestructuración por mediciones en un campo que esté asociado a las líneas de medición. Hay también en Presto un asistente. Voy a cerrar aquí, que si no, no lo tengo. Hay en Presto un asistente que nos permite asignar el código técnico de la edificación a los presupuestos que estén elaborados con códigos de la base de centro, de la base de Guadalajara. Si a nosotros nos piden que este presupuesto lo presentemos ahora con la estructura del código, del código técnico, nosotros no tenemos apenas que trabajar. Lo único que tendríamos que hacer es utilizar este asistente y pedirle a Presto que reorganice el presupuesto. ¿Cómo hacemos eso? El asistente lo que va a hacer es rellenar este código en la casilla código 2. La casilla código 2, esta casilla de aquí. Vemos que aquí no está rellena. El asistente va a entender estos códigos porque son códigos de Guadalajara y entonces los va a asociar al correspondiente al código técnico de la edificación. Lo ejecutamos y vemos cómo ahora se ha rellenado ese código en la casilla código 2. ¿Qué hacemos ahora? Nos venimos a la opción de las herramientas de reestructurar por partidas y le pedimos que reestructure todo en base a código 2. Él va a localizar ese código 2 y lo va a reestructurar, pero yo necesito que eso tenga unos capítulos, que son los del CTE. Para eso en Presto nos facilitan una plantilla con esa estructura de capítulos. Tenemos que buscar las plantillas en el directorio de instalación de Presto, en Template, y ahí tenemos todas las que nos facilitan en el Presto. Cogemos la del código técnico y aceptamos. Conseguimos entonces otra estructura de presupuesto distinta. Mi presupuesto no habrá cambiado en importe, sigue siendo el mismo presupuesto que teníamos antes, pero organizado de otra manera. Esto sería la utilización de reestructurar por partidas en caso de que quisiésemos reestructurar por lo del código técnico o en otros muchos casos, por ejemplo, la conexión con Revit. Cuando nos vuelca el presupuesto, si nosotros vamos asignando códigos de la base de Guadalajara o de algo que tengamos que luego pueda identificar porque le demos la plantilla, podríamos pedirle que se basase en los códigos que nosotros hemos asignado y en la plantilla que le digamos. Claro, si hemos asignado códigos de la base de centro, es muy sencillo porque simplemente cogemos la base de centro y él ya va a entender que todo lo que empiece por E06 lo tiene que mandar a un capítulo que se va a llamar piedra natural. Si es nuestra propia codificación, pues habremos generado una obra de Presto con una estructura de capítulos para que él sea capaz de encontrar esos códigos y reorganizaremos ese presupuesto de la manera que nosotros queramos. Si yo lo que quiero es reorganizar el presupuesto en base a un dato de las mediciones, entonces tengo que utilizar reestructurar por mediciones. Vamos a suponer que a mí lo que me interesa es reorganizar este presupuesto por espacios. En este caso tenemos los espacios que vimos antes, como son los cimientos, la planta. Podemos imaginar que es el caso que les contaba de la vivienda 1 y la vivienda 2 y que nos piden que reorganicemos en el capítulo de vivienda 1 y el capítulo de vivienda 2. Cada uno de ellos sería un espacio. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues lo que hacemos es pedirle
en las herramientas que reestructure por mediciones. ¿En base a qué campo? Pues en este caso, en base al campo espacio. Me dice que va a hacer esta estructura, a no ser, como siempre, que yo le facilite una plantilla con una serie de capítulos para que él reorganice esto de otra forma. En este caso nos quedamos con la estructura de los espacios, acepto. Y conseguimos el presupuesto organizado de la otra manera. En este caso, tenemos este presupuesto organizado por espacios. Tenemos ahí y esta otra parte. Se imprimiría de la forma normal, claro. Yo ahora si saco un presupuesto normal, como el que sacamos al principio, de presupuesto y mediciones, va a salir basándose en esta estructura que yo tengo. El primer capítulo va a ser cimientos. Vamos a quitarle los gráficos. En este caso, el primer capítulo es cimientos con las partidas correspondientes a cimientos. Y luego tendríamos línea de azotea. Podemos, como digo, reorganizar en base a un dato de las partidas o en base a un dato de las mediciones. Eso ya depende de lo que necesitemos. No sé si hay alguna pregunta, voy a mirar el chat. ¿Alguna pregunta? La opción de reestructurar por mediciones no existe en versiones anteriores de Presto. Esta opción existe desde la versión 2019, creo recordar. Entonces, si alguien trabaja con una versión 2017 o 2018, eso no existe. Esto es Presto 2020 y desde el Presto 2019 pues tenemos este aspecto de interfaz. Lo que pasa que no cambia mucho con respecto al otro que teníamos antes. Simplemente estamos divididos en conjuntos y se parece más al modo Office. ¿Alguna preguntita más? Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que les haya resultado útil. Pueden ponerse en contacto con nosotros por WhatsApp, por teléfono y por correo electrónico o a través de nuestra página web en la que pueden consultar todos los servicios que ofrecemos y el calendario previsto de formación. Muchas gracias.